Buenos días, hermanos. Es un placer saludarles en el amor de Cristo Jesús. Oramos que se encuentren bendecidos, donde quiera que se encuentren. A nuestros hermanos allá en Ecuador, un saludo a la distancia, un abrazo. Nuestros hermanos en Panamá, nuestra familia en Panamá, nuestros hermanos en Costa Rica, en Nicaragua, nuestra familia en esos países, en México y en otras partes, los hermanos que nos escuchan en Honduras y en Guatemala. Es un placer servirles de esta manera y es un gozo caminar con ustedes, aprender juntos en esta travesía de la vida que llamamos la fe. Hoy vamos a estar de regreso en Hebreos, en el capítulo 11, y el tema que nos ocupa esta mañana sería exactamente eso: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y vamos a mirar esto desde una perspectiva bíblica. Solamente vamos a poder tocar 3 versos aquí, capítulo 11, versos 1 al 3. Y luego de ahí en adelante, lo que vamos a hacer es vamos a ver cada uno de estos nombres de hombres y mujeres que Dios usó grandemente. Y vamos a ver que a través de muchos años, muchos de ellos nunca se conocieron uno al otro, nunca compartieron uno a otro, pero aún así muchos de ellos, más bien todos ellos tienen en común, eso debo decir, todos ellos tienen en común una fe que los hizo caminar fielmente con Dios, confiar en Dios y conseguir llegar a la meta. ¿Cuál era la meta para ellos? Para ellos el logro de saber que habían caminado con Dios y que hasta donde en ellos dependió, se mantuvieron firmes en su confianza en el Dios vivo, el Dios Todopoderoso. Capítulo 11 comienza en este verso número 1 con la pregunta, no es ahí una pregunta, sino la pregunta que todos nos hacemos: ¿pero y qué es fe? Porque gente tiene muchísimas ideas de lo que la fe es, y vamos a tratar algunos de ellos. No vamos a adentrarnos en eso porque en realidad no es el punto. Lo que queremos ver es qué dice la Biblia acerca de la fe. Y aun cuando no tenemos una definición de lo que es la fe, porque Hebreos capítulo 11, verso 1 no es una definición, sí en cierta manera describe lo que la fe es, pero lo hace de manera que nos dice esto es lo que significa fe, y luego nos va a decir, vuelvo y repito, no define la fe, no es una definición técnica teológicamente hablando, pero describe lo que es la fe a través de la vida de estos hermanos, hombres y mujeres que vivieron caminando con el Señor porque confiaron en las promesas de Dios. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su palabra que es viva y eficaz. Comenzamos este capítulo, Dios, rogando, Señor, pidiendo a usted que nos dé sabiduría para que podamos vivir, Señor, nuestras vidas y que sean caracterizadas por este elemento maravilloso que llamamos fe. Que nuestras vidas sean vidas de fe y que al final de nuestro caminar en este mundo podamos dejar para aquellos que vienen después un testimonio de que le creímos a usted y que en ese caminar de fe le agradamos a usted. Padre, grandes palabras en verdad y muy profundas, por lo cual le pedimos en el nombre de Jesús que sea su Espíritu que nos enseñe y que aplique estas cosas de manera que usted reciba la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, como dije, versos 1 y 3. Fe es una palabra esencial en el libro de Hebreos. Lo mencioné al principio y les vuelvo a recordar. Fe es una palabra esencial en el libro de Hebreos. 33 veces la palabra fe se menciona en 13 capítulos. 33 veces la palabra fe se menciona en el libro de Hebreos. 24 de esas veces en el capítulo 11. Entonces, para eso ya tenemos una idea clara de lo que el capítulo 11 habla. ¿De qué habla el capítulo 11? Pues de la fe. Imagínense 24 veces en un capítulo. Entonces, es importantísimo. Vamos a ver 2 puntos principales. Uno, la descripción de la fe. Y luego vamos a ver el desarrollo, la manera en cómo la fe se demostró. La descripción de la fe y la demostración de la fe. La descripción y la demostración de la fe.
Fe, como dije en el verso número 1, no es una definición, pero es una descripción de lo que la fe es y cómo es que trabaja. Como no tenemos una definición técnica, podríamos argumentar que la fe es esto. Fe es la habilidad que Dios nos ha dado para confiar en el futuro que Dios ha prometido a nosotros que creemos en Él. Fe es la habilidad que Dios nos ha dado para confiar en el futuro que Dios nos ha prometido a nosotros que confiamos, que creemos en Él. Cuando estudiamos la Biblia para aprender acerca de lo que es la fe genuina, entonces debemos aprender a discernir que la fe produce en nosotros una confianza, una confidencia, confidentemente confiando, para valga la redundancia, en que el futuro de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, porque Él así lo ha prometido. Y porque confiamos en Él, porque creemos en Él, sabemos que Él tiene cuidado de nuestro futuro. Cuando hablamos acerca de la fe, estamos hablando entonces de la confianza en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Cuando se acuerden de eso, ¿qué es fe? Es la confianza que tenemos en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso es fe. Las promesas de Dios están enumeradas y enlistadas en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Inherentemente en lo que Dios nos ha escrito en su palabra, está la promesa de esta vida, en donde al final de todas las cosas viviremos en esta bendición y gozo eternos. Entonces, entendemos que la fe requiere de eso, requiere que aprendamos a discernir, a recibir y a confiar en estas cosas que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha descrito, que Dios nos ha enumerado en su palabra. Es con esa descripción de fe que vamos a trabajar. Fe es la confianza, es el confiar en el futuro que Dios nos ha prometido. Eso es fe, en pocas palabras. ¿Qué es fe? La confianza que tenemos en el futuro que Dios nos ha prometido. Así de simple. Eso es fe. Muchas personas hablan de fe y hay diferentes y muchísimas definiciones que la gente tiene acerca de lo que es fe. Pero ni siquiera vamos a entrar en ellas porque no son bíblicas. Estamos hablando aquí de lo que la Biblia dice acerca de lo que es fe. Pero lo que sí te puedo decir que la fe no es un poder que tenemos en nosotros para escribir nuestro propio futuro. Y con eso te digo mucho acerca de lo que la fe no es. La fe no es un poder que tenemos en nosotros. No poseemos nosotros ese poder para poder escribir nuestro futuro. ¿Y cuántas iglesias, cuántas denominaciones, cuántos pastores, cuántos libros se han escrito acerca de este erróneo entender de lo que la fe es? Eso no es fe. Eso no es fe. Eso no es lo que la Biblia dice que es fe. ¿Por qué? Porque la fe siempre se encuentra enraizada en lo que son las promesas de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo declaro, no es lo que yo confieso, es lo que Dios ha dicho. Eso es lo importante. El principio que guía la vida cristiana es una vida de fe. El principio que guía la vida cristiana es la fe bíblica. Y es importante que tengamos eso bien claro antes que cualquier otra cosa. El principio fundamental en la vida cristiana es la fe bíblica. Por eso es importante entender qué es fe. Aun cuando dije no tenemos una definición técnica, teológicamente hablando de lo que la fe es, sí tenemos una descripción de lo que la fe hace y cómo esto opera en la vida del creyente. Aquí el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, noten esto, por favor, dos palabras importantes. Uno, certeza, y la segunda palabra es la convicción de lo que no se ve. Estas cosas no son, no están en completo antagonismo una con la otra. No, estas son dos cosas que corren lateralmente, una al lado de la otra,
y que se complementan y que en sí son lo mismo, pero que nos dan diferentes aspectos de lo que, dos diferentes aspectos de lo que la fe es. Primero que nada, la primero aquí, la fe es certeza. Y segundo, la fe es convicción. Es importante, como digo, es entender esta descripción, no definición, esta descripción de lo que la Biblia habla y dice acerca de lo que la fe es. La certeza, la palabra certeza ahí sería substancia. Esa es la manera que está escrito en inglés. Y substancia sería la seguridad sólida, o mejor dicho, una fundación. La palabra fundación es una palabra en griego que es upostasis y quiere decir algo que se pone abajo. Algo que se ha edificado abajo de. Entonces, ¿qué es esto? La certeza. ¿Por qué? Porque tenemos una fundación. ¿Por qué tenemos certeza de estas cosas? Porque tenemos una fundación. ¿Cuál es esa fundación? La firme promesa de la palabra de Dios. Entonces, vamos a poner algo en lo cual vamos a descansar. Vamos a edificar una casa, pusimos un fundamento, una fundación. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que va a soportar el peso de la casa, la fundación. Esto es lo que va a hacer que ese edificio se mantenga firme, estable. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿qué es la fe? Es la confidente y segura esperanza de que lo que esperamos va a pasar. Y luego dice, es la evidencia de las cosas que aún no podemos ver. Voy a ir despacio porque obviamente entiendo y acepto que no es fácil digerir estos términos. Es un poco complicado porque son técnicamente un poco complejos. Pero no, por eso quiere decir que son imposibles. No, lo vamos a entender de la manera y la forma más simple. ¿Qué quiere decir esto? El futuro se hace real para la gente de fe. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Nosotros somos gente que tenemos la plena confianza de que el futuro es real porque lo creemos por fe. Wow, eso es algo serio. Sí, fe es la confianza en el presente de un futuro que ha sido ya asegurado. ¿Por qué? Por la promesa de Dios nos dice que así es. Fe es esa sólida, inmovible confianza en Dios. Y esa inmovible confianza en Dios se edifica sobre el fundamento de lo fiel que Dios es a sus promesas. Digo, despacio para que no nos vayamos a de pronto decir, ok, ya son muchas cosas, aquí no entiendo. No. La fe habilita al creyente para tratar el futuro como si es ahorita en el presente, aun cuando es invisible, determinar como si lo hemos visto. Wow. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y luego la convicción de las cosas, aquí dice, la convicción de lo que no se ve. Convicción es evidencia. La palabra para evidencia aquí es una convicción satisfactoria porque la evidencia ha sido suficiente, como en una corte, cuando se presentan cargos en contra de una persona. Hay testigos oculares, hay pruebas fehacientes, hay pruebas irrefutables. La parte acusadora presentó toda la evidencia, el juez aprobó la evidencia. El jurado ahora tiene que hacer una determinación, dictar un veredicto en base a la evidencia que se presentó. Eso es lo que significa aquí la palabra.
la convicción. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Es la certeza de lo que esperamos, es seguro que va a pasar, porque la evidencia que tenemos nos da la convicción de saber que va a ser así. Porque descansamos toda la evidencia y hemos llegado a la convicción de que es fiel, verdadero y satisfactorio todo lo que ya sabemos acerca del asunto al respecto. Entonces, la idea aquí es que la fe actúa sobre la confianza, aun a pesar de que no lo he visto con mis ojos, pero tengo la revelación escrita de lo que estas cosas van a hacer a pesar que no las he visto. Porque el fundamento de mi convicción es la firme y fiel palabra de Dios. Entonces, un hombre o una mujer de fe actúa en base a lo que cree, aun a pesar de que él o ella todavía no lo pueda entender en su totalidad. Ya les voy a dar unos ejemplos para que lo vayan a ir analizando más claramente. ¿Qué quiere decir todo esto? La fe te da la habilidad de creer y aceptar las cosas que no se han visto y reconocerlas como que sí son absolutamente verdaderas. Aguántenme un ratito, ya les voy a dar ejemplos para que confirmen lo que están escuchando. ¿Y por qué es así? Bueno, porque servimos a un Dios que es muy, muy, muy fiel y verdadero y poderoso para hacer que se cumplan todas sus promesas. Esa es la esencia de la fe. Ahí les va el primer verso para confirmar esto. Primera de Pedro 1:8. Dice, ustedes aman a Cristo Jesús a pesar de que nunca lo han visto. ¿Alguno de ustedes ha visto a Jesús en persona? No. Pero si llegan los mormones a tu casa y te empiezan a enredar y a decir, ¿sabes qué? Te quiero decir que Jesús en realidad no vivió aquí en la tierra. No murió tampoco. Y si no murió, pues tampoco resucitó. ¿Cómo ves? Te han estado engañando todo el tiempo. Lo siento, señor testigo de Jehová o mormón o señor católico, quien sea usted y se llame como se llame. No. En mi corazón he creído y aceptado la convicción por la evidencia bíblica que me ha sido revelada de que Jesús sí vino del cielo a la tierra, que sí vivió en un lugar que se llamaba Nazaret, que sí vivió y sirvió en Jerusalén, que sí murió a la edad de 31, 32, 33 años, esa edad más o menos, que sí murió colgado en una cruz, que sí fue sepultado, que hay evidencia de que sí fue sepultado y que resucitó al tercer día y que hubo evidencia de más de 500 personas a la vez. Así que no, yo nunca lo vi, yo no estuve allí. Eso fue hace casi 2000 años, yo no estuve ahí, yo no lo vi con mis ojos, yo no lo oí con mis oídos, yo no lo toqué con mis manos, yo no lo oí, lo olí con mi olfato. Pero la evidencia me ha dado la convicción, firme convicción, de que Jesús está vivo y no solamente que está vivo, pero de que sí está vivo y de que pronto viene y va a llevarme a estar con Él para siempre. Eso lo creo y no es negociable, porque tengo evidencia y la evidencia que tengo es irrefutable. ¡Wow! Ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Porque la gente habla de fe. Dice mi mamá, por ejemplo, me duele el estómago, fíjate. Entonces vas a hacer, búscate una ramita de esto, búscate una ramita del otro y la vas a hervir así y la vas a hacer así y luego después la vas a endulzar con esto y luego después te la vas a tomar. Yo le tengo mucha fe a eso. Cuando algunos de ustedes han tenido que volar de un país a otro y se suben al avión, sabes que ese avión va a despegar y sabes que va a aterrizar y sabes que va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque hay un hombre que se llama fulano de tal y él es el piloto de esa nave
y tú tienes fe que el hombre sabe lo que está haciendo. Vas a la farmacia y te compraste un par de analgésicos porque tienes una migraña del tamaño de México. ¿Por qué compraste esa marca? Porque yo la he tratado antes y le tengo mucha fe a este tipo de analgésico, ¿cierto? Entonces, ese es el asunto. La evidencia que tenemos, la certeza de lo que esperamos, es descansando en la firme convicción de que aunque no he visto eso en lo que creo, sé que es real porque esa es la promesa de Dios. Así lo reveló en su palabra y así le creo. Eso es fe. Mucha gente habla de fe de muchas otras maneras y no tiene nada que ver con fe. Es un poco de palabrerío hueco y sutilezas de hombres que lo único que hacen es engañar. Entonces, la fe no es un accidente, la fe no es un salto al vacío. No. Hay un cierto proceso. Primero, la fe comienza con la verdad. La fe bíblica comienza con la verdad. Hay 3 elementos básicos y fundamentales en lo que es la fe, como lo conocemos en la Biblia. Número 1 es la percepción de la verdad. Obviamente, sin ser creyentes y sin tener evidencia bíblica, sin tener un deseo por la palabra de Dios, vivíamos en el mundo engañados por un poco de mentiras de religión hecha por hombres. Lo creíamos. Y no teníamos evidencia alguna al respecto. Esa era nuestra fe. ¿Ves? Eso no es fe. La fe comienza con verdad. Hay una percepción. Percepción es todo lo que el mundo nos deja saber que es real por medio de los sentidos. Lo vemos, lo oímos, lo tocamos, lo podemos oler. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe comienza con la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Eso se llama percepción. Percibimos la verdad. La percepción es el proceso por el cual el cerebro interpreta y organiza información del medio que nos rodea para producir una experiencia real del mundo en el que vivimos. Eso es percepción. La fe comienza con la percepción de la verdad. La escuchamos, la vemos, la hemos percibido y ahora produce una experiencia real en el mundo en que vivimos aquí y ahora. El segundo elemento de la fe se llama persuasión. La persuasión es esto, es el acto de influenciar la mente por argumentos o razones ofrecidas o por cualquier cosa que mueve la mente o las pasiones o la conducta y que nos inclina a tomar una determinación. Persuasión. Primero percibimos, luego el cerebro comienza a digerir lo que hemos percibido como la verdad. Comienza a trabajar el cerebro y comienza a convencernos. Wow. Antes era vive tu vida y ahora eso es pecado. ¿Verdad? Solamente hay una vida, hay que disfrutarla. No, la vida no acaba nunca. Aquí en la tierra se te acaba, pero no quiere decir que dejaste de existir. La vida sigue. El problema es en dónde. ¿Viste? Lo que percibí por medio de los sentidos, ahora me ha persuadido. Dice Pablo, estando persuadido completo, no tengo más dudas al respecto. Lo percibo, me ha persuadido y ahora lo voy a desempeñar. Es el tercer elemento de la fe. Una vez escuché la verdad, ahora la verdad ha sido procesada en mi cerebro, en mi mente, y comenzó a cambiar mi manera de pensar. Al cambiar mi manera de pensar, cambió también mi manera de vivir.
creencia determina conducta. Ahora creo que hay un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora creo que hay un Dios que es santo, absolutamente santo. Y ahora creo que la vida no fue porque mi mamá y mi papá decidieron traerme. Dios tenía un propósito al ponerme en el vientre de mi madre. Y me trajo a este mundo a cumplir un propósito que Él tiene definido porque Él lo diseñó de esa manera. Y si creo o no, no importa, Dios tiene el propósito. Que yo no crea en el propósito de Dios no quiere decir que no lo hay. El propósito sigue ahí. Y si yo rechazo ese propósito porque quise vivir a mi manera, porque quise hacer lo que yo quería, entonces soy responsable ante Dios por haber desperdiciado la vida que Él me dio, el propósito que Él tenía, el plan que Él había diseñado para mi vida. Y ya sea que crea o no, eso no evita que un día voy a estar en su presencia. O para recibir esta eterna bendición y el gozo eterno de estar en su presencia, o para recibir la eterna condenación de ir y estar separado de Él para siempre en el infierno. ¿Ves? Muchos términos técnicos lo entiendo y les pido disculpas por eso, pero no quita el hecho de la realidad. He percibido la verdad. Estoy persuadido del poder de la verdad, de acuerdo a lo que la palabra me ha revelado. Y ahora voy a desarrollar, voy a poner en práctica en este desempeño de cómo voy a vivir mi vida de ahí en adelante, porque ya sé, y si sé, soy responsable. Nadie más tiene la culpa. No puedo echarle la culpa. Es que mi abuelo y mi bisabuelo eran mujeriegos y pues yo heredé. Y no. Mi papá era borracho y mujeriego y yo lo heredé. No. Mi mamá era media chismosita y no. No, yo soy responsable ante Dios. El alma que pecare, esa alma morirá, dice la Biblia. Los hijos no llevarán el pecado de los padres. Ups, exacto. Ahora que sé, soy responsable. ¿Viste? Y la verdad que percibí me ha persuadido de que mi desempeño tiene que cambiar, mi vida tiene que cambiar, mi conducta tiene que ser diferente. Porque aun cuando yo me engañé a mí mismo, nunca engañé a Dios. Esa es otra realidad. Wow, esto es serio. Claro. Entonces la verdad comenzó ahora a cambiar mi mente y la determinación de mi vida es totalmente distinta en mis acciones porque ahora sé la verdad, conozco la verdad. Ahora voy a dedicar mi mente, mi emoción y mi voluntad a vivir de acuerdo a esa verdad. Soy responsable ante Dios por lo que yo haga en esta vida. Nadie más, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi mamá, ni mi papá, nadie más. Yo soy absolutamente responsable delante de Dios por lo que haga con el tiempo que Él me permita vivir aquí. Wow. Entonces voy a involucrar mi mente, mis emociones y mi voluntad a vivir de una manera que le agrade a Dios. Escuchen esto, voy a involucrar mi mente, mis emociones y mi voluntad para vivir de una vida que le agrade a Dios. Escuchen eso porque ahora vamos a llegar a ese punto. ¿Ves? La creencia determina ahora mi conducta. La fe le da substancia a esas realidades que aún no las he visto, pero sé que son verdaderas. Entonces, la confianza de nosotros los creyentes, la esperanza que tenemos de que estas cosas van a ser como Dios lo ha prometido, eso se convierte en la realidad de cómo vivo mi vida aquí y ahora, y la vivo por fe. Entonces, viste, la fe no es un poder que poseemos nosotros para crear nuestro propio futuro. No. Eso no es lo que la Biblia dice. Nómbralo y reclámalo, o pídelo y recíbelo. Eso es un insulto a Dios. Estos charlatanes no tendrían ni por qué llamarse pastores. Esos son abusadores y son gente que explotan a la gente que, dicho sea de paso, les conviene mantenerlos en la ignorancia. Una vez son ignorantes, pueden abusar de ellos. Lo han estado haciendo por muchísimos años.
Eso es lo que hacen, enriqueciéndose a costo de la ignorancia del pueblo al que deberían estar sirviendo. Sin embargo, lo están explotando. Pero Dios ha dicho, ay de los pastores que abusan de mis ovejas. Ese es otro asunto y no vamos a ir allá, pero no, hermanos. Ustedes nunca crean lo que diga el pastor. Nunca. Escudriñen la palabra y verifiquen si lo que el pastor, y si el pastor no está diciendo la verdad que está escrita en la palabra, reclámenle, llámenle la atención. Porque él es responsable primero ante Dios y ante ustedes de ser un hombre honesto, de ser un hombre de integridad. Entonces, ¿es que acaso nosotros tenemos el poder para escribir nuestro propio futuro? Primero que nada, ¿quién quiere ser culpable o responsable de escribir su propio futuro? Imagínense a nosotros escribiendo nuestro propio futuro. ¡Qué grosería! A ver, aquí el capítulo 11, verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel tenía un hermano que se llamaba ¿cómo? Caín. ¿Y qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Caín era del maligno y Abel era un hombre justo. ¿Quién dice que era justo? Dios dice que era justo. Punto de aparte. Porque Abel era un hombre justo, su hermano que no era justo lo mató. Y aquí dice que por la fe Abel, si Abel tenía fe y si la fe es nuestro poder que tenemos en nosotros para escribir nuestro propio futuro, ¿por qué Abel no cambió el libreto? Y en el libreto de su fe hubiese escrito que Caín se fue para otro lado, pero nunca lo mató. No tenemos el poder para escribir nuestro propio futuro. Lo que sí tenemos es la habilidad de confiar que Dios ha determinado el futuro para nosotros y que Él lo garantiza porque Él es fiel a su promesa. Dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Entonces, la descripción de fe es seguida de una demostración de fe. Y eso es lo que nos va a ocupar en los próximos versos. Aquí, en el verso 2 dice... Vuelvo a leer el 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que es verdad porque confiamos en la promesa absoluta de la palabra de Dios. Punto. Porque por la fe, aquí dice porque por ella, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es bien importante. ¿Qué quiere decir el verso 2? Dos posibles soluciones. 1. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Puede decir que los antiguos dejaron un buen testimonio. Eso puede ser. Los antiguos que después nos van a dar los nombres de muchos de ellos aquí en el resto del capítulo. 1 puede decir, por la fe, los que antes vivieron, creyentes por supuesto, dejaron un buen testimonio. Fueron un buen ejemplo y marcaron un buen patrón para nosotros poderlo seguir. O, segundo, también puede significar que ellos tuvieron un buen testimonio delante de Dios y que Dios aprobó de su testimonio. Yo me inclino por esa parte mejor. ¿Por qué? La segunda, vuelvo y repito. 1, ¿dieron un buen testimonio? Sí, dejaron un buen testimonio y son un buen ejemplo a seguir, sí. Pero la segunda es, puede ser que ellos tuvieron un buen testimonio delante de Dios. Y por eso Dios aprobó del testimonio de ellos. ¿Por qué me inclino por esa? Porque vean lo que dice en el verso 5. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Vean esto. Desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Por eso me inclino por la segunda, donde dice que estas personas, los antiguos, a los que se va a mencionar aquí, ellos tuvieron un buen testimonio delante de Dios y Dios aprobó el testimonio de ellos porque le agradaban a Dios. Y lo confirma el verso número 6. Y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En nuestra
Reina Valera dice, porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces me inclino por esta. ¿Qué significa el verso 2? Que los que aquí se van a mencionar, hombres y mujeres, tuvieron un buen testimonio delante de Dios y Dios aprobó de su testimonio porque la fe con la que ellos vivieron le agradó a Dios. Maravilloso verso. Le agradaron a Dios. Y debe ser esa la motivación de todos nosotros, hombres y mujeres. Nuestra motivación en la vida debe ser agradar a Dios en todo lo que hacemos. Jesús fue a la cruz del Calvario porque eso le agradó al Padre. Jesús dijo, el Padre nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿No sería maravilloso poder decir que nosotros le hemos agradado a Dios? Pastor, pero esas son palabras mayores. Sí, pero no por eso debes dejar de buscarlo. 2 Corintios 5:9. Interesante. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es siempre agradar a Dios. Debe ser el despertar de cada cristiano. Hoy en este día quiero agradar a Dios. Entonces, no solamente la descripción de la fe, sino una demostración de la fe. ¿No sería maravilloso que Dios pudiera decir de nosotros que le hemos agradado a Él en la manera en que hemos vivido? Es exactamente eso. Cuando vives una vida de fe, tienes entonces el testimonio de que Dios pueda decir, este es un hombre que me ha agradado a mí. No tuvo nada, no consiguió nada, no fue nadie y no quiso ser nadie. Solo quiso vivir una vida que le agradara a Dios. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús, de verdad, cuántos de ustedes, nuestros hermanos en Nicaragua, bajo tan grotesca persecución de un gobierno corrupto, y ahí están los hermanos fielmente caminando con Dios? En Panamá, donde hay hermanos, Pastor Andrés y Mari, que tienen, ahora no sé, pero antes tenían que caminar día y medio, 2 días, para poder llegar a un grupito de 10, 15 personas, llevarles la palabra de Dios. Estos hombres misioneros que murieron en la selva de Panamá porque querían llevar la palabra de Dios. Jim Elliot y estos hombres en la selva del Ecuador murieron masacrados por aquellos a quienes ellos le estaban llevando el evangelio de la salvación. ¿Cuántos hombres y mujeres en tiempos modernos? Más de 50,000 cristianos en Nigeria que han sido puestos a el peor de los martirios en estos últimos días, por ninguna otra razón, pero simplemente porque son cristianos. Y el mundo guarda silencio. Por último, y aquí brevemente, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir este verso, hermanos? El escritor de Hebreos, recuerden, el propósito del escritor de Hebreos es animar a los hermanos, motivar a los hermanos a seguir creciendo, a no volverse atrás, a no abandonar lo que ya saben que es verdadero. En el verso 3 les está diciendo, y ustedes hebreos, judíos, ustedes hebreos ya han creído por fe, ya tienen un testimonio de fe. ¿Por qué? Porque ustedes creyeron que lo que existe, aquí dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya ustedes han venido a creer que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Y teniendo fe para creer que todo ha sido creado por la palabra de Dios, vas a abandonar ahora tu caminar de fe. Eso es lo que les está diciendo. Ya tienes suficiente evidencia, dice, y le has creído la evidencia. Las escrituras te dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tantos salmos que hablan acerca de la creación por la mano de Dios. Ya creíste en eso. La palabra te reveló eso y tú lo creíste. Tú no estabas ahí cuando fue creado. Tú no viste cuando Dios estaba creando el sol, las estrellas, la luna. Tú no viste eso. La palabra te lo reveló. ¿Y por qué lo creíste? Porque es la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice, ustedes ya tienen evidencia. Y ustedes ya han creído por fe en estas cosas que la palabra de Dios dice. Entonces lo que les está diciendo es, si ya Dios te lo ha revelado, esta es la vida de fe.
Esta es la fe que te enseña que veas todo por medio de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ese es el lente con el cual debes ver todo lo que existe. Esa es la vida de fe, esa es la vida del cristiano. Vemos la vida desde esta perspectiva. Es la fe bíblica la que nos hace ver el mundo de una manera diferente. Esta es la esencia de la fe, la confianza sólida que tenemos, que nos lleva a vivir por medio de fe. Es el efecto de la palabra de Dios que nos ha dado la aprobación de que la vida de fe que vivimos hoy es la vida que Él aprueba, de la vida que a Él le agrada. Estamos agradando a Dios, caminando con Dios. ¿Que no cometemos errores? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero hemos aprendido a confesar nuestros pecados porque sabemos que Él es justo y fiel para perdonar. Y eso, nuestro caminar de fe, nuestro continuo caminar de fe, es lo que le agrada a Dios, lo que le da gloria a Dios. Y estamos con ese caminar de fe dejando un buen testimonio ante los hombres también, pero más importante, un buen testimonio delante de Dios. Señor, yo he creído en todo lo que tú dices. Y aun cuando estoy lejos de vivir la vida cristiana como tú quisieras que la viviera, tú conoces el deseo de mi corazón, que es continuamente dado a agradarte a ti en todo lo que hago. Al escritor de Hebreos le dice, ustedes ya tienen esa confianza, ya han creído en lo que Dios nos ha dicho acerca de cómo creó. Su fe les ha dado suficiente evidencia y una fundación sólida. Y eso, en tu caminar de fe, dice, te está dando ese buen testimonio con los hombres y esa aprobación delante de Dios, de que estás haciendo. ¿Qué estamos haciendo con la vida de fe? En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y luego dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Luego en el verso 33 del mismo capítulo 11 dice esto de los demás, quienes va a nombrar. Todos estos hombres y mujeres, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mira lo que va a decir después en el verso 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Eso te lleva de regreso al verso número 1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivieron con esa firme certeza, caminaron con esa firme convicción y siempre avanzaron en esa dirección. Y aun cuando no lo recibieron, vivieron toda su vida. Le creyeron a Dios, escucharon la palabra transformó su manera de vida. Le creyeron a Dios, caminaron con Dios y aun cuando no recibieron lo que les había sido prometido, hicieron tan profundo impacto que Dios se agradó de ellos y Dios nos da testimonio de las vidas que en la semana que viene, vamos a comenzar a examinar. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo si no lo recibieron? Porque siempre vivieron como si ya lo habían recibido. Porque eso es lo que la Biblia dice, era la convicción de lo que no se veía y sin embargo ellos vivieron como si ya lo habían recibido. Hicieron del futuro una vida en el tiempo presente y eso determinó la conducta de cada uno de ellos. Y el impacto de su testimonio fue un impacto poderoso con el mundo, pero ganó la aprobación de Dios, que se agrada de todos los que con fe caminan con Él y confían en Él. No recibieron la promesa, pero siempre confiaron que vendría tal y como les había sido prometido. No tenían nada a que aferrarse, excepto la promesa fiel de un Dios que es verdadero. Le confiaron a Dios y le creyeron a Dios. Hoy en día nosotros estamos en este mundo pasando circunstancias similares. Y lo que hace la fe es que nos trae a un mundo en donde vamos a tener que buscar a Dios y poner a Dios en el centro de todas estas cosas y decirle, Señor, ayúdame, que por fe en tu nombre, por fe en tus promesas pueda continuar caminando en este mundo que cada vez se hace más difícil. ¿Hay problemas? Claro. ¿Hay dificultades? Por supuesto. Pero nada me detiene porque sé que esto es verdadero. ¿Qué? Dios me ama. Soy un hijo de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y yo sé que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su propósito.
Y yo sé que cuando estas cosas aquí terminen, voy a estar en la presencia de mi Padre Celestial para siempre. Sé que tengo un futuro y una esperanza. La palabra de Dios me dice así. Y sé que en las promesas de Dios puedo descansar confiadamente y caminar creyendo que su promesa es fiel y verdadera y que un día me llevará a estar con Él para siempre. Gente ordinaria, gente común, pero sirviendo a un Dios que es mucho más grande que las dificultades. Sí sufrieron oprobio en este mundo, pero siempre confiaron en Él que Él es el Dios de todo el mundo. Gente como nosotros. Y tenemos aquí sus nombres, como dije, los vamos a estudiar de uno por uno. Y vamos a ver las cosas que Dios va a hacer con aquellos que le creen y confían en su promesa. Eso es la fe. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Dios al permitir estas cosas? La fe es como un músculo que necesita ser puesto en función, necesita ejercer, necesita ejercitarse. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las pruebas podamos responder por fe y decir, no, la palabra de Dios me dice que aún cuando el mundo entero alrededor de nosotros esté colapsando, hay un Dios en el cielo que me ama con amor eterno. En Él he puesto mi confianza, en Él solamente está mi esperanza. Y yo creo que Él cumplirá su promesa para ver cómo voy a vivir en este mundo o para verlo en el cielo una vez esté en su presencia para siempre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, por su palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la promesa que es fiel y verdadera. Y gracias por su presencia que nos sostiene día a día, que nos guía, que nos enseña a vivir confiando en su promesa. A usted siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.